Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente. Las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía. Doctor Ismael Quintana, gracias por amanecer con nosotros tan temprano. Y ya se imaginará usted para qué lo molestamos. Usted alborotó el cotarro con su tesis de que el binomio de Correa debe ser descalificado. Enseguida fueron los argumentos contrarios y el principal dice: no se puede descalificar lo que no está registrado. Ha habido una aceptación de Rafael Correa de su candidatura a la vicepresidencia, no es viable por razones que ya se explicaron y explicó usted a tiempo. En efecto, tuvo razón. Tuvieron que reemplazar a Correa por Rabascal. Entonces, no siendo un binomio que se registró en algún momento, no hay nada que descalificar o cuya calificación impedir, sino exclusivamente ver si Arauz y Rabascal cumplen los requisitos. ¿Por qué no es así? Bienvenido, buenos días. Hola Carlos, buenos días. Un gusto estar con usted, con todos quienes nos escuchan a través de Max TV y de Al Día. A ver, esta no es una advertencia que la habíamos hecho hace un par de días, como parecería ser que quienes insisten en esta inscripción de candidatura o en este improcedente reemplazo creen. Esto es una cuestión que nosotros habíamos advertido, y digo nosotros porque no soy el único, hay otros colegas que también se han ido sumando a esta postura que ya la advertíamos desde hace algunas semanas. A ver, aquí primero yo quisiera partir por hacer comprender cuál es el error jurídico del Centro Democrático y del correísmo que va cobijado por este movimiento, que luego les puede hacer caer en un, yo no sé si voluntario o involuntario, error político que les puede y les debería jurídicamente dejar fuera de la papeleta. ¿Qué ocurre? Usted, antes de iniciar el proceso, la fase de inscripción de candidaturas en un proceso electoral, porque acá también hay otra cosa que se dice, se nos está tachando de que estamos confundiendo la fase de inscripción y calificación de candidaturas con el procedimiento de democracia interna. Y lo primero que hay que partir señalando es que nosotros, o yo al menos, lo tengo bastante bien definido y bastante claro. La Constitución, y esto es desde la Constitución de 2008, es decir, Constitución que ellos mismos hicieron, y la ley electoral, plantean una obligación. ¿Cuál es esa obligación constitucional? Que toda candidatura a dignidad de elección popular debe provenir de procesos de democracia interna. No es una invención mía, la gente puede abrir el artículo 108 de la Constitución y pueden abrir el artículo 96 y 345 de la Ley Orgánica Electoral, hecha también por quien ahora pretende esquivar esas disposiciones de carácter constitucional y legal. Entonces, hay una obligación de las organizaciones políticas de hacer procesos de democracia interna, que involucra, según nuestra ley electoral de 2009 y según nuestro reglamento de democracia interna vigente, esto también es importante, vigente no desde 2020, vigente desde el año 2012, puesto en vigencia por el Consejo Nacional Electoral presidido por el señor Domingo Paredes. Todos sabemos y nos queda claro quién era Domingo Paredes. En esas dos normativas se indica que el proceso de democracia interna está compuesto de dos requisitos, de dos pasos que hay que cumplir. El primero, elecciones primarias.
hay que organizar elecciones primarias. Y el segundo requisito, el acto de aceptación expresa, indelegable y personalísima de esa persona que, fruto de una elección primaria, ha resultado nominada, postulada para una precandidatura a cualquiera de las dignidades de elección popular. Ahí tenemos entonces el primer error jurídico de Centro Democrático y del correísmo, porque si bien Rafael Correa con Arauz son postulados, son nominados respectivamente a la vicepresidencia y a la presidencia en una elección interna, en el caso del expresidente Correa, como ya todos sabemos, y más allá de lo que usted, don Carlos, o yo puedo opinar, nos importa lo que dice el órgano que maneja el proceso electoral, que es el Consejo. Hay una primera precisión. Primera precisión. Ese binomio sí fue nominado tras una elección interna, ¿verdad? Sí. Eso no, ¿por qué vamos a mentir? ¿Por qué vamos a discutir? Hay una elección interna donde Centro Democrático, de angas o de mangas, como usted quiera, dicen, bueno, hemos decidido que Arauz sea nuestro representante a la presidencia y que inicialmente Correa sea nuestro aspirante a la vicepresidencia. ¿Y qué pasa al poner a alguien inhabilitado para la vicepresidencia como es Correa? ¿Qué pasa Eso lo vamos a conversar luego. Por ahora lo que nos interesa es primero ver si efectivamente se cumplió con la exigencia constitucional y legal de democracia interna. Prosigamos. Y la hacen a medias, porque si bien nominan en elección interna al binomio Arauz-Correa, como todos sabemos, por disposición de los artículos 9, porque acá se nos ha dicho que no estamos citando las normas, entonces como nos piden normas, se las estamos dando. Los artículos 9 y disposición transitoria segunda del reglamento de democracia interna exigían como segundo paso dentro del proceso de democracia interna que dentro de los siguientes 10 días, don Carlos, no ahora, dentro de los siguientes 10 días de realizada la elección primaria, se tenían que acercar a realizar el acto de aceptación expresa, indelegable y personalísima. El personalísimo. Y ahí tenemos el primer error de Correa, porque como todos sabemos, y ya nos ha dicho oficialmente el Consejo Nacional Electoral, Correa no aceptó esa precandidatura. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Correa? Hay otra puntualización. Esto de que sea personalísima la aceptación data recién desde julio de este año. Fue cambiado en un reglamento. Si existe el principio de que un año antes de las elecciones no pueden aplicarse nuevas reglas electorales, nuevas reglas, no solamente nuevas leyes, y el reglamento estaría en curso en eso. ¿No es inaplicable el reglamento? No, porque el artículo 117 de la Constitución lo que dice específicamente es que un año antes de la elección está prohibido realizar reformas legales en materia electoral. Esa es la prohibición constitucional. Esa no es una reforma legal, porque no dice, fíjese qué importante que es hablar con abogado, no dice reformas de la ley, dice reformas legales. Reformar un reglamento es una reforma legal. No, esa es una reforma de carácter reglamentario, salvo que acá se crea que un reglamento tiene el mismo valor jurídico que una ley, pues estaríamos confundidos del medio a la mitad. Si dice reformas legales, se refiere solo a ley, no todo a lo que es legislación. A la ley, y no me estoy inventando, lo ha confirmado jurisprudencialmente la Corte Constitucional. La prohibición del 117 se refiere a la ley. Por esa razón es que nosotros las reformas al Código de la Democracia, a la ley electoral, las tuvimos que publicar o aprobar hasta enero de este año. Si ya pasaba febrero, ya no había cómo. Aclarado. Entonces, sigamos. Ese candado constitucional no tiene nada que ver con el reglamento de democracia interna. Entonces, fallan aquí, porque Correa, dice el Consejo Nacional Electoral, no concurre a aceptar la precandidatura. Entonces, como no concurrió en el campo, en el plano electoral, jurídicamente Rafael Correa no ostenta ninguna postulación, ninguna precandidatura, ni mucho menos una candidatura, por supuesto, porque a estas alturas todavía no podemos hablar de candidatos. Entonces, aquí, ¿qué tenía que haber hecho? Porque, claro, el consejo que se les dio, y gratis durante estas semanas, pero que la necedad del expresidente Correa no les ayudó a comprender qué tenía que hacer jurídicamente Centro Democrático para evitar quedarse al borde de la descalificación como está ocurriendo ahora. Tenía que aplicar el 345 del Código de la Democracia de la Ley Electoral y
toda vez que Correa primero tenía prohibición constitucional de acceder al cargo vicepresidencial. Eso creo que don Carlos lo conversamos con usted hace unas semanas. Sí. Ahí hay un artículo 149 que impedía a toda costa que Correa funja como candidato de vicepresidente de la República. Luego se venía ya la posibilidad de que él quede inhabilitado, de hecho ahora ya lo está, por una sentencia de condena ejecutoriada por delito de cohecho, artículo 113, número 2 de la Constitución. Pero más allá de eso, lo que nos importa para efectos del procedimiento de democracia interna, que es lo que estamos hablando ahora y que es lo que realmente complica la calificación de este nuevo intento de binomio, es que tenía que presentarse aquí en el país. No es una exigencia mía, es una exigencia del Consejo Electoral. Usted y yo podemos entender e interpretar la palabra personalísimo desde el punto de vista jurídico, tal vez de manera diferente a lo que establece el Consejo Electoral, pero lo que nos importa a fin de cuentas es lo que dice el CNE, y el CNE dijo no, la palabra personalísimo significa que el señor tiene que presentarse físicamente en el Consejo Electoral Ya. a aceptar la Hay otra precisión. Correa lo hizo, Ya. no lo hace. Otra precisión, es decir, hay un binomio del cual es integrante Arauz que incumplió la disposición de a los 10 días en binomio, no solamente el uno, o sea, los dos integrantes de ir a dar su aceptación personalísima. ¿En qué posición los pone ese incumplimiento? Vamos, entonces, por eso le digo brevemente, ¿qué tenía que hacer? Ellos tenían que pedirle a Correa que decline dentro de esos 10 días, ojo, dentro de los 10 días de haber realizado la elección primaria, porque aquí hay una cosa interesante que hace Centro Democrático y que no tiene prohibición ni legal ni reglamentaria, que es nominar una segunda alternativa de binomio, Arauz, Carlos Rabascal. Entonces, como Rabascal había sido nominado, postulado como una segunda alternativa de precandidatura vicepresidencial, ¿qué tenía que haber hecho el Centro Democrático? Pedirle a Correa que decline su aspiración, toda vez que él no iba a poder aceptar la precandidatura en las condiciones exigidas reglamentariamente y por el CNE. Y dentro de esos 10 días que tenía, según el reglamento, hacer que Rabascal se acerque al CNE a aceptar la precandidatura, porque él sí podía hacer. Eso permite hacer el artículo 345 del Código de la Democracia. Ahí es donde lo podían reemplazar en el proceso de democracia interna. Primero, con la disposición del máximo órgano electoral de esa organización política, y si es que los estatutos y reglamentos internos de Centro Democrático lo permitían. No lo digo yo, lo dice el 345 ahora, de la ley electoral. doctor, ¿Lo hicieron? Tampoco lo hicieron. Suena extraña esta torpeza, la verdad. Y yo no sé qué explicación pueda tener. Una, el hecho de que el CNE, aparte de ser correísta, es cobarde y no está dispuesto a tomar disposiciones drásticas. Aparte de tener ahí a dos personas que trabajan en función de él, que son la señora Cero y la señora Atamaín. Ya explicaré después de esto por qué. La segunda, el Centro Democrático nunca hizo internas para nombrar a Rabascal. Entonces, la recomposición de la fórmula electoral tampoco es válida. Pero pueden mañana sacar un documento o crear una ficción en donde digan que sí hicieron internas, con la novedad de que el delegado del CNE no estuvo allí o lo pueden poner allí virtualmente, etcétera. ¿Cuál es la salida a este entrampamiento? A ver, lo que pasa es que no es que Rabascal no viene de un proceso de elección primaria. Insisto, Rabascal cumple, al igual que Correa, cumple con el primer paso de un proceso de democracia interna, que es ser nominado en una elección primaria. Lo que pasa es que Rabascal, como no reemplazó oportunamente a Correa dentro de los 10 días que tenían para eso y para aceptar la precandidatura, al no haberlo hecho, él tampoco existe hoy en día como precandidato. Entonces, como se saltan el proceso de democracia interna, que qué curioso, ¿no? Antiguamente ni la ley electoral anterior ni las constituciones pretéritas configuraban esta obligación, que ahora ellos la pusieron y se la quieren saltar olímpicamente. Entonces, claro, ¿cuál es la estrategia de ellos ahora? Decir, bueno, voy a insistir, ahora que hemos avanzado a la segunda fase, que es la de inscripción y calificación de candidaturas, ellos seguramente van a insistir con la inscripción del binomio Arauz-Correa. ¿Qué buscan con esto? Buscan que el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, como no puede ocurrir de otra manera, va a tener que descalificar la postulación de Rafael Correa, porque está prohibido, porque tiene inhabilitaciones y porque no se presentó a aceptar la precandidatura. Y ahí buscan ellos aplicar
torcidamente, forzosamente, el artículo 104 de la ley electoral y los artículos 3 y 14 del reglamento de inscripción de candidaturas para decir, bueno, entonces el CNE me tiene que dar 48 horas y ahí meto yo por la ventana a Carlos Rabascal, pese a que nos hemos saltado la condición previa. Y aquí debe quedar claro algo, don Carlos. Sin procedimiento de democracia interna completo, que implica elección primaria y aceptación de la candidatura, usted no puede permitir el reemplazo de nadie. No lo digo yo, lo dice el artículo 104 y el artículo 105 de la Ley Orgánica Electoral. Solamente se pueden permitir el reemplazo de un candidato cuando el precandidato cuya inscripción se solicita o no cumple requisitos o está inhabilitado, que para estos efectos del tema de Correa y sus inhabilitaciones no nos interesa que el señor no existe como candidato. El hecho de haber fallado, de haberse saltado los procedimientos de democracia interna, no permite, según la ley electoral, el reemplazo del candidato. Okay. Consecuencia de aquello, tiene que darse el acto de descalificación directa, no solo de Correa, sino del binomio, porque Arauz, según nuestra Constitución, artículo 143, no puede ir solo a la contienda electoral, es decir, no podemos nosotros elegir un presidente sin tener un compañero de fórmula. Y eso es lo que ahora les pone al borde de la descalificación. Ahora sí está claro. Yolanda Torres lo ha estado escuchando con la misma atención y estupor, diría que yo también. Y tienen preguntas adicionales. 6:43, estamos con el constitucionalista Ismael Quintana sobre un tema crucial en esta elección porque las implicaciones van más allá de lo legal que el analizado. Yolanda. Así es, doctor Quintana, sí, su posición está clarísima y como usted dice es la misma de otros colegas, pero ¿cómo ve usted la interpretación que finalmente le dará el CNE a este tema? ¿Usted cree que tienen la misma claridad y visión que usted está manifestando ahora? Bueno, yo no quisiera adelantarme a eso porque de hecho no es adecuado que los vocales hoy en día adelanten un criterio también sobre este tema. Mientras no se ingresen los formularios pidiendo la inscripción de las candidaturas con los documentos habilitantes, el Consejo Nacional Electoral no tiene por qué hacer ningún pronunciamiento. En esto también hay que aclarar. Nosotros no hemos dicho que ahora tienen que quedar descalificados. Por esa razón le digo, no, efectivamente la descalificación debe venir cuando ellos ingresen, si es que lo hacen, su petición de inscripción de candidatura, y ahí es el momento en el que el Consejo Nacional Electoral va a tener que pronunciarse. Pero bueno, no sé si ustedes pudieron ver, ayer yo al menos pude leer en algunos medios de comunicación que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Atamaín, a mí me llamó la atención, pero le debo decir con por lo menos algo de satisfacción saber que no está cerrada la posibilidad a discutir también esta alternativa que desde afuera nosotros, digamos, como meros ciudadanos, opinadores, hemos dicho, y entonces el CNE no está cerrando, ha dicho la señora Tamaín, la posibilidad de discutir las dos alternativas, es decir, la descalificación liminar del binomio efectivamente por haberse saltado el procedimiento de democracia interna y por el hecho de que Correa electoralmente no existe y al no existir no puede ser reemplazado por nadie, y la otra tesis que es la del correísmo, de decir, bueno, sí, yo me salté, reconozco que me salté el procedimiento, pero las normas electorales y reglamentarias me amparan a reemplazar a Correa por otro candidato. Al menos lo que se ha dicho es que van a pedir los informes jurídicos internos y en base a eso van a tomar una decisión. A mí, la posición que me ha llamado seriamente la atención, primero por una cuestión de orden político, y luego de una cuestión de orden jurídico, es el adelanto de criterio que ha hecho el consejero Cabrera. Eso sí me preocupa, una persona que se entiende debe conocer la ley electoral, ¿ya? Y que ha dicho, no, pero es que sí le pueden reemplazar porque el artículo 345 le faculta al Consejo Electoral a hacerlo. Esa norma, le vuelvo a recordar al consejero Cabrera, esa norma aplica solamente a los procesos de democracia interna, por eso muchos decimos, vea, lea bien la ley. El artículo 345 no aplica ahora a la fase de inscripción de candidaturas, aplicaba antes, cuando ellos dentro del proceso de democracia interna, a sabiendas que Correa no iba a ser candidato nunca, tenían que reemplazarlo por Rabascal. Y ahora un vocal viene y dice, bueno, esa norma está ahí y nos podría permitir el reemplazo, cuando esa norma no regula el reemplazo en fase de inscripción de candidaturas. Pero bueno, esperemos a ver con el pasar de los días, primero qué va a hacer Centro Democrático, si van a insistir, como supongo que lo van a
a hacer con la inscripción de Correa para efectos de que les rechacen y les permitan el reemplazo, y ahí veremos cuál va a ser el análisis que hace el Consejo Nacional Electoral. Finalmente creo yo que dentro del Pleno el voto que va a dirimir esto finalmente va a ser el de la señora Tamaint. Creo yo que hay para cada lado ciertas posturas que ya más o menos podemos ir dilucidando, pero habrá que saber qué va a pasar con la señora Tamaint y cuál va a ser su decisión. Si plega a permitir que el correísmo tenga corona en el proceso electoral, es decir, que la señora autorice a que, a pesar que se han saltado la ley y los reglamentos, los señores participen en el proceso electoral, o si, como debería ocurrir en un Estado de Derecho, la señora aplica con rigurosidad la ley y con rigurosidad los reglamentos, lo que les debería dejar fuera del proceso electoral. Aunque suene duro, yo creo que en esta vez la batalla no es política, porque se está diciendo que al correísmo hay que derrotarle en las urnas. Sí, al correísmo hay que derrotarle en las urnas, pero siempre y cuando se cumplan con los procedimientos, se cumpla con la ley. Por esa razón, creo yo, y he dicho públicamente, que la batalla hoy contra el correísmo no es política, la batalla es jurídica, y su derrota debe ser la separación, la no calificación en el proceso electoral. Eso es lo que procede hoy. Pero lo que usted está diciendo realmente es un wishful thinking, o sea, es un deseo de que se rija por las leyes, las normas y la Constitución, porque usted mismo está diciendo que en este momento digamos, se ha adelantado un criterio desde el CNE, donde dicen, no, aquí tenemos dos posiciones, las vamos a analizar, vamos a pedir informes y vamos a ver qué sale de ello. Hay antecedentes, inclusive en el CNE, en cuanto a haber escogido personas que han sido muy cuestionadas, y vinculadas al correísmo, que son quienes van a manejar inclusive las elecciones. Esto ha salido en varios análisis que se han hecho sobre la conducta del CNE, así como lo que ha dicho el consejero Luis Verdesoto al respecto y el consejero Enrique Pita. Entonces ya como que tenemos algunos antecedentes sobre el tema. Usted dice que no es político, sin embargo, aparentemente sí vendría a serlo cuando inclusive existe presiones externas sobre el propio CNE para que pudiera eventualmente tener esta salida. De darse esta otra salida, se permita, más allá de los términos legales que usted nos está señalando, se permita que participe el binomio. ¿Hay alguna instancia legal, institucional o ciudadana que pueda cuestionar este tema? A ver, antes de contestarle su pregunta, que es muy puntual, yo sí le quisiera dejar algo claro. Uno no juega en la cancha con los tramposos. Y eso hay que ser muy claro y muy enfático. Uno juega con quienes cumplen las reglas. Usted no puede entrar a la cancha con un jugador lesionado, con un jugador suspendido. No puede hacerlo. Se tienen que cumplir reglas. La democracia implica el cumplimiento de reglas, de requisitos mínimos. Si el CNE tolera que Centro Democrático y el correísmo participen, a pesar que han violado las reglas legales y reglamentarias que hemos conversado previamente con Carlos, pues bueno, el resultado será seguir dándole a un político corona. Y eso no puede ocurrir respecto del resto de aspirantes a las dignidades de elección popular. Ahora, yo no confío en el Consejo Nacional Electoral, al menos no confío en esa mayoría espuria que se ha configurado ahí y que ha servido para hacer lo que usted bien anota, nombrar gente cercana al correísmo y ese tipo de cosas. Pero sí me da satisfacción que al menos, fruto de este debate que se está armando, ya hay la otra postura también que está tenida en cuenta en el Consejo Nacional Electoral, y veamos finalmente qué va a ocurrir. Ahora, respecto a lo que usted preguntaba, lo que decida eventualmente el Consejo Nacional Electoral no va a ser lo definitivo, porque naturalmente, tanto quien resulte perjudicado por una eventual descalificación, que esta es otra cosa que se está diciendo, que no hay norma que autoriza descalificar. Bueno, derecho administrativo, clase número 1, quien puede hacerlo más, puede hacerlo menos, si puede calificar, puede descalificar, y si hay norma para la descalificación, el propio artículo 104 de la ley electoral que ellos tanto están invocando. Entonces, si hay un acto de descalificación liminar del binomio, en ese caso, Centro Democrático probablemente al verse afectado por esto va a poder proponer ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso subjetivo. Ahí va a poder impugnar
la decisión del CNE y finalmente quien va a tener que decidir en definitiva instancia esta situación es el Tribunal Contencioso Electoral. Lo propio si es que irregularmente el CNE decide, decide permitir el reemplazo de Rabascal por Correa. Si es que eso se tolera, los otros sujetos políticos, es decir, los otros binomios, las otras organizaciones políticas, pueden también oponerse, pueden objetar, pueden impugnar esa decisión del CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral para esperar o aspirar a que el TCE sea quien dirime esta cuestión. Entonces, doña Yolanda, el tema finalmente no va a quedar ni siquiera en manos del CNE, esto eventualmente, y le digo con toda seguridad, esto va a quedar en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Allá es donde tendremos en unas semanas nosotros que fijar nuestra mirada para saber qué van a resolver, sea que provenga de un lado, del lado correísta, o sea que provenga del lado del que todos aspiramos, que es el lado del Estado de Derecho, donde todos aplican la ley con igualdad de condiciones, donde nadie tiene corona y donde nadie que ha hecho estas jugarretas que ellos han hecho, jugar a las candidaturas, saltarse los procedimientos para ahora querer hacer las cosas a destiempo y fuera del ordenamiento jurídico, pretenden hoy participar. Veamos qué pasa, todavía nos queda camino por recorrer. Doctor, ¿qué similitudes, qué diferencias ve usted en este caso con el de Yacu Pérez, cuya legalidad sobre el tema de las primarias también ha sido cuestionada? A ver, la similitud es respecto de la consecuencia. ¿Por qué razón? Porque la consecuencia debería ser también la descalificación liminar del binomio, lo mismo que en el caso de Centro Democrático. La razón o la causa es lo que difiere del caso de Centro Democrático, y yo me atrevería a decir que la razón en el caso de Yacu Pérez y Pachacutic es una razón mucho más potente, más grave también respecto de la del caso Arauz Correa. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Pachacutic usted tiene una primaria, en esa primaria se postula a Pérez Guartambel a la presidencia y a la señora Larisa Marangoni a la vicepresidencia. Al otro día, por un tuitazo, por lo que haya sido, deciden separarle a la señora de la aspiración vicepresidencial y al puro estilo de las jerarquías o de los patronatos que existen en los partidos políticos, Yacu Pérez con la cúpula política de Pachacutic deciden, prescindiendo de hacer proceso de elección primaria, poner en reemplazo a otra señora, me parece que es de apellido Cedeño, la señora que es de Guayaquil, en reemplazo de Marangoni. Y a la señora Cedeño le llevan a aceptar la precandidatura en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, como usted ve, aquí la cuestión respecto al correísmo es al revés. Hay acto de aceptación de candidatura, pero no hay elección primaria. Y le vuelvo a insistir, doña Yolanda, la condición para inscribir una candidatura en Ecuador es que esa candidatura, de angas o de mangas, debe venir, aunque suene fantasioso, aunque las elecciones primarias no sirvan en Ecuador, debe provenir de procesos de democracia interna, de elecciones primarias. La señora Cedeño no cumple con esa condición y en esas circunstancias, en el evento que lleguen con la petición de inscripción de candidatura en los siguientes días, la consecuencia jurídica de haberse saltado ese procedimiento debe ser la descalificación. Le vuelvo a insistir, la única posibilidad legal de reemplazar un candidato es solamente ante el incumplimiento de requisitos constitucionales de acceso al cargo y en el evento que se encuentre inhabilitado según el régimen previsto en el artículo 113 de la Constitución. Solamente ahí se cumple la condición del artículo 104 de la ley electoral y los artículos 3 y 14 del reglamento de inscripción de candidaturas y se le otorga al movimiento político 48 horas para reemplazar. Si es que la persona se saltó el procedimiento de democracia interna, no cabe reemplazo, cabe la descalificación liminar. Hay que abrir la ley también de vez en cuando y no recitar como borreguito lo que dice otro. Hay que abrir la ley y leer el artículo 104, el artículo 105, tanto que están ahora exigiendo que se les diga normas, ahí están, artículo 105, el CNE, por regla general, no puede negar la inscripción de una candidatura, salvo, dice la ley en el artículo 105, los siguientes casos. ¿Cuáles? Incumplimientos, requisitos y que la persona esté inmersa en inhabilidades o en prohibiciones, no cuando se ha saltado el proceso de democracia interna. Vuelvo a insistir, con ese argumento, el CNE tendría que descalificar ese binomio. Muy bien, en breves minutos estaremos hablando con el candidato Yacu Pérez, precandidato todavía, y veremos también qué nos tiene que decir al respecto. Muchísimas gracias, muy claro. Perfecto.
Carlos, seguimos contigo, por favor. En efecto, era muy importante lo que tú recordaste de Yacu Pérez para hacer la comparación y mencionar que viene a continuación. Gracias igual, doctor Quintana. Un par de precisiones en la parte política. El correísmo ya fue derrotado. Por eso Rafael Correa no se lanzó a la reelección, porque podía cambiar la Constitución y tenía el control del poder para eso. Para evitar esa derrota fue que justamente postularon a Moreno, y luego el giro que se dio es interesante. Y la segunda cosa, la amenaza con la que ahora presionan a todo el mundo es que lanzarán a las calles a la gente a protestar si se da lo que dice el doctor Quintana que debe darse. Recuerden que fueron apenas 12 personas a protestar fuera de la Corte Nacional cuando Correa fue condenado a 8 años de prisión. Esa es la amenaza que tienen de la convulsión política. 6:57. Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente. Las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro, una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía.